Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a presentar los dos últimos libros de Jorge Alemán. Punto de Emancipación, Conversaciones frente a un horizonte postdemocrático, del cual yo formo una partecita de este texto. Es tu ensayo, y esto creo que no lo sabías, número 39. He pensado toda mi vida en mi vagancia y en mi falta de voluntad de trabajo. O sea que esto me sorprende. Parece Y ultraderechas es el número 40, con lo que significan 40 ensayos, que es un pedazo de obra. Lo segundo que me sorprendió de este pequeño informe que preparó tu amiga de la inteligencia artificial es que aparte hay 7 libros de poemas, aparte de los 40 ensayos que estuviste publicando a lo largo de toda tu obra. De hecho, tus primeras 2 publicaciones, si no tengo mala información, fueron 2 poemarios. Uno ganó el Premio Nacional del Fondo de las Artes, un premio que, según tengo entendido, ha quedado desmantelado, sí, como tantas cosas que han quedado desmanteladas últimamente. Y sí, seguramente en la pasión de fumigar y de disolver cosas que tiene el energúmeno de la motosierra, le habrá tocado al Fondo Nacional de las Artes también, es probable. Ahora vas a tener un rato para desahogarte. Sí, lo tenemos acá, compañero. Y por último, lo que me sorprendió de este pequeño informe que me preparó, este pequeño resumen, y esto no es una idea mía, es algo que propuso, aquí podemos empezar a ver si le tenemos terror o no a la inteligencia artificial, es que dijo que no había en tus 47 publicaciones, tus 40 ensayos y tus 7 poemarios, no había ningún libro de narrativa. No había ningún libro de relatos, no había ningún libro de cuentos. No, porque se gana dinero con la narrativa y yo eso es un elemento que tengo. Y no había ninguna novela, no había ninguna novela. Entonces yo dejo aquí flotando en el aire para cerrar esta. Un motivo es que me cuentan amigos que incluso les dan un adelanto cuando entregan el libro. A veces. ¿Eh? A veces, sí. Bueno, pero. Y tampoco te creas que se mueven sumas. Ha llegado el momento de la narrativa. Pero bueno, para cerrar esta pequeña primera presentación, a lo mejor dentro de unos años estamos todos aquí en el Círculo de Bellas Artes presentando la primera novela de Jorge Alemán. No sería una mala idea. Como no tenemos mucho tiempo, voy a presentar rápidamente. La novela se llama Inteligencia Artificial. Va a ser medio vintage. Crimen en la inteligencia artificial. Bueno, vamos a presentar aquí a nuestro amigo Iago Moreno, que ha hecho un esfuerzo sobrehumano para estar hoy aquí. Ayer anoche mandó una foto de su pie, parecía una calabaza de Halloween, de su tobillo. Está todo escayolado, se vino con su silla de ruedas. Es nuestro joven compañero y por eso se permite esto que los mayores no nos podemos permitir. Por ejemplo, lesionarse y venir en silla de ruedas. Se lesionó aparte escalando. Después de un aviso de Jorge de tener mucho cuidado con la pulsión de muerte, hace 10 días. Me tomó muy literalmente el amigo, ¿no? Bueno, Iago Moreno es sociólogo, es experto, para que los que no lo conocen, en redes sociales y ultraderecha, y aparte es uno de los pocos, al menos, exponentes españoles de conocedor, si es que existe la idea de lo que es el peronismo. Y de la Argentina, ¿no? Porque sí, hemos estado con Iago muchas veces allá. Así. Es un gallego que frecuenta la Argentina como lo hacían antaño los inmigrantes. Bueno, así que si os parece, podemos arrancar con Iago, que trajo preparado algunas cosas. Luego, Jorge, puedes hablar. Yo tengo algunos fragmentos de texto. Fantástico. Por si hay que leer. Y luego, si muchas gracias. Gracias a todas y a todos por venir. De verdad. Claro que sí. Bueno, a ver, en primer lugar, agradecer a Jorge que me deje presentar. Yo creo que ya es el tercer libro que presentamos juntos. Me apetecía contar hoy, como gesto a su generosidad, que en realidad Jorge y yo nos conocimos cuando yo estaba en la carrera
y no tuve mejor idea que acercarme. Teníamos una revista de facultad y decidí acercarme para darle un ejemplar e invitarle a una charla que dábamos al día siguiente que se llamaba Contra la noción de populismo de Jorge Alemán. Y me pareció que era una forma de sedimentar la amistad. Eso es una tarjeta de presentación de verdad, ¿no? Porque Donde otros hubiesen visto una insolencia, Jorge fue capaz de ver un respeto intelectual y una invitación al debate de la mejor de las maneras, que es la provocación. Y bueno, después de muchos años yo creo que puedo considerar a Jorge uno de mis mejores amigos y por lo tanto también permitirme criticarle desde una posición más cómoda que la de Byung-Chul Han, a quien, por ejemplo, le gusta destripar en cada libro, aunque saca el mismo número de libros por año que Byung-Chul Han. Lo que pasa es que nadie se atreve a meterse con él. Vamos a ver. A Chul Han sí le escribe. Chul Han no existe y la inteligencia artificial le escribe todas las semanas un libro. Y escribe 40 por año. Y además factura. Más de alguno dijo que ultraderechas tiene un estilo, Tiene un toque, sí. tiene un toque Por ahí no le escribo yo. chuljanesco. Bueno, igual tampoco te pases con las críticas. No. Vamos, esto era simplemente una broma. Lo que he hecho, normalmente las presentaciones de libros no consiguen abordar como diferentes partes, entonces lo que he hecho es recoger diferentes aspectos que a mí me han resultado interesantes y voy a ir lanzándotelos para que podamos ir introduciendo al público a una lectura que espero que, si no han disfrutado ya, pues que puedan hacer después. Una de las primeras reflexiones que a mí me ha parecido más interesante en el libro es en torno al odio, ¿no? Cuya ubicuidad hoy en día a través de las redes sociales, pero también en todas las instituciones colonizadas por la presencia de la extrema derecha, pues no se le puede escapar a nadie. Y Jorge aquí plantea, y me gustaría que empezásemos abordando esto, que el odio hoy en día, en esta fase del desarrollo neoliberal, cumple un papel fundamental en lo que él llama la cohesión libidinal de la masa, o el devenir de lo que otrora fuese el pueblo en masa, poniendo un acento especial en cómo los medios de comunicación fabrican ese sujeto a través del odio. ¿Te parece si empezamos por aquí? Sí, creo que es así. Que una de las cosas que intento resolver en el texto es estudiar cuáles fueron las condiciones para que el odio se muestre sin ningún velo. Es decir, hace un tiempo que ya se puede mostrar el odio sin necesidad de disimularlo. Lo que antes hubiera sido, digamos, mal visto o hubiera sido algo que no podía ser pronunciado dentro del mundo mediático, ahora esa barrera se levantó. Se puede insultar, difamar. Y es verdad que hay como una especie de... Habría que estudiar cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que el odio circule de esa manera. Yo tengo una serie de hipótesis que he reunido a partir de Lacan, de Freud, de Marx, etc., mis 3 caballos de batalla. Pero es verdad que, por ejemplo, en la Argentina, para dar un ejemplo inmediato que tengo, pero también aquí en España, hay un campeonato acerca de quién reúne más gente a través de las consignas de odio. Las argumentaciones, las lógicas de las argumentaciones, las narrativas, se han vuelto muy débiles. No tienen una, digamos, anclaje como tuvieron en otros periodos. No se puede decir aquí está disputándose este argumento y este otro argumento, ¿no? En los próximos tiempos en España se va a ir precipitando todo hacia lo que ya empezamos a ver en estos últimos días. Y en Argentina, por ejemplo, yo hablo de ultraderecha y me dicen, bueno, no está en relación con los fascismos históricos, es verdad.
no podríamos, sería un esfuerzo analógico decir esto tiene que ver con el nacionalsocialismo o esto tiene que ver. Pero sin embargo, los políticos ya utilizan un modo de reducir seres humanos a cosas, que no deja de ser un procedimiento de odio. Dicen, por el kirchnerismo, mandriles, cucas y diferentes sobrenombres que utilizan para referirse como si no se tratara ya de seres humanos. Ese procedimiento sí ya estaba en las experiencias totalitarias, vamos a decir. Entonces sí, yo creo que hay una novedad que es la manera en que la pulsión de muerte, pero es una novedad a escala planetaria. La novedad es que hay una pulsión de muerte que ya carece de sentido, que ya se expande y que los seres humanos, a través de sus voluntades políticas y sus perspectivas históricas, no encuentran la manera de limitarla. Y por lo tanto uno llega al final de la noche sin saber muy bien si al otro día el mundo va a seguir existiendo. Porque efectivamente ese odio no tiene límites. Las racionalidades que hubieran podido dar cuenta de por qué se están destruyendo las cosas al ritmo en que se destruyen, sí, se dan todo el tiempo razonamientos socioeconómicos, geopolíticos, que me parecen desde luego importantísimos, pero hay un plus. Hay un plus. Es cuando uno dice, no, tiene que haber un plan. Tiene que haber un plan. Había un plan cuando exterminaban a 6 millones de personas. Hubo un plan cuando en la Argentina hubo miles de desaparecidos. Hubo un plan, pero no todo es un plan en el sentido estricto de una planificación racional. También hay algo que tiene que ver con lo que Iago comenzó hoy, que es la pulsión de muerte, que no es algo que pueda ser fácilmente manejado como un elemento más del plan y que sin embargo después termina operando y generando unas consecuencias definitivas. El otro día estaba viendo El ministro de la propaganda de Hitler y Goebbels se entretenía en hacer películas que Hitler miraba mientras ya estaba perdiendo la guerra en los dos frentes. Es decir, eso no era un plan, eso era un determinado modo de satisfacerse de Hitler en medio de un carnaval de destrucción, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sí, este libro se ocupa mucho, como dice Iago, de esta nueva participación, digamos, del odio en las experiencias políticas. Pues si te parece, para ahondar un poco en eso, vamos a hablar de dos cosas. Primero, de lo que tú llamas el discurso difamatorio, ¿no? Y el papel que tiene el neoliberalismo. Y luego ya en otra pregunta pasamos a la extensión de la xenofobia. Un poco para que no te me adelantes, que si no me haces un lío aquí. Me he pillado fragmentos para que vayamos a través del libro, ¿no? Dice, los discursos difamatorios y mentirosos no buscan atacar las ideas de quien se oponen. En ellos el otro no es un adversario, ni siquiera un enemigo, sino un algo que no debiera existir y que habría que extirpar. El poder neoliberal debe estar necesariamente acompañado de una lógica amenazante que clausura la dialéctica oposición-oficialismo en Argentina, derecha-izquierda en España. En esta lógica amenazante es donde Alemán enmarca el auge de la ultraderecha y claro, yo intentaba hacer mirar un poco en perspectiva cuál sería esa lógica amenazante en fases anteriores del capitalismo, del neoliberalismo, y sí que es cierto, ¿no?, que uno piensa, por ejemplo, en la experiencia de Thatcher y el discurso contra los mineros, y era ya eso, ¿no?, la búsqueda de extirpar el otro amenazante que ponía en cuestión el todo. Pasa hoy con los discursos contra los trabajadores migrantes en todas sus formas, con el fantasma del socialcomunismo contra el que se conjuran hazte oír Abascal y la patronal, pero también en otro tipo de declinaciones como más singulares de la extrema derecha, como puede ser presentar, no sé, al independentismo catalán como la Cataluña que viene, o el Euskadistán, la Islamerría. Entonces, esta idea de que el otro siempre es un exceso que hay que arrancar, ¿no? El feminismo como un
burka ideológico, en Francia el concepto de el islamo-izquierdismo, o la presentación, por ejemplo, de la migración musulmana como los jovenlandeses, que funde, ¿no?, el fantasma de las ansiedades demográficas con el miedo al Islam. ¿Qué tiene en esta lógica discursiva de nueva la lucha contra la excepción amenazante y qué papel cumple dentro de la crisis de legitimidad que la extrema derecha intenta capitalizar? Eso es muy difícil de responder. No sé cuánto tiempo se puede sostener ese asunto, pero por ejemplo, frente a los ejemplos que has dado, que son muy buenos, hay que sumar, lo nombraste al pasar, el feminismo, el wokismo, es decir, la sobredimensión que le da la ultraderecha al feminismo, al LGTBI. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el presidente hasta en Davos va a anunciar esto. Pero también lo vemos en el discurso de Abascal. Es un discurso en donde parece como si estuviera la familia a punto de ser desintegrada por los movimientos feministas, el movimiento gay, el movimiento LGTBI, cuando en realidad la familia la ha destruido el propio neoliberalismo. Entonces ahí hay una maniobra que si uno no tiene las herramientas necesarias para leerla, queda todo en el mar de la confusión. Es decir, quien se está llevando la familia por delante, la cohesión familiar, la imposibilidad que tiene una familia de, por ejemplo, mantenerse reunida en un mismo lugar o en una misma ciudad, son las políticas neoliberales. Sin embargo, la ultraderecha encuentra rápidamente en el wokismo, en el LGTBI, en todos estos movimientos alternativos, como operaciones que están, digamos, destinadas a destituir los proyectos familiares. Bueno, ese es un ejemplo de las nuevas. No hay, como hubo en el nacionalsocialismo, una certeza absoluta y una voluntad de exterminio del pueblo judío. Evidentemente eso no hay. No hay como hubo en España en la guerra civil la decisión de exterminar al campo del socialismo y al campo del comunismo. Eso todavía no se presenta. Pero sí hay una pregunta acerca de hasta dónde pueden llegar las cosas. Pues hay otra dimensión. Bueno, yo no sé si estaría de acuerdo con esto último, pero por no enzarzarnos, que nos suele Pero si no pasar. estás de acuerdo, decilo. Bueno, yo creo que la estrategia de, por ejemplo, de la reemigración es un plan que cada vez concretizan más. Pero comparto a la vez que lo que empuja el discurso no es una ideología reposada y un programa político ya articulado. Simplemente que dentro de... Hay pocas cabezas pensantes, pero las hay y operan. Una vez que yo pude preguntar a alguien de La Libertad Avanza la cosa que a mí más me interesaba entender del mileísmo, que era cuando se reunían en un búnker de campaña, con cuántos planos de abstracción eran capaces de pensar. Porque claro, uno lo escucha en el delirio a Milei y no se acaba de formar una idea de si hay un momento de puertas para adentro que realmente trazan una estrategia. Nosotros tendemos a proyectar en el otro estrategias mucho más desarrolladas de lo que realmente son, y aquí es donde comparto tu tesis, pero luego a la vez uno se entera de otros movimientos más subterráneos que a mí sí me dan al menos, no la certeza, pero sí la intuición de que hay gente operando para darle proyecto a eso. Pero sí, eso por supuesto. Yo creo que es un deber intelectual describir por qué un enorme sector de la población que va a ser dañada por estos proyectos, y en esto incluyo Europa e incluyo América Latina, sin embargo, apoya aquello que lo va a dañar. Me parece que es, por lo menos fue el propósito tanto de las conversaciones que hemos mantenido en el libro de Punto de Emancipación como en el librito de ultraderechas, describir en la medida de lo posible y averiguar hasta las últimas consecuencias esta novedad, que hay un montón de sectores que apoyan eso mismo que los va a destruir. Y a la hora de abordar cómo funciona este dispositivo discursivo o esta construcción de lo
de lo político, por ponernos laclausianos, hay una cosa que me resulta interesante en el libro, que es que tú señalas cómo el racismo y la xenofobia no solamente se ejercen en contra de aquellos que son racializados o etnificados como un otro opuesto al ser nacional, sino que se extienden en contra de los movimientos nacional populares en su conjunto. Me busca unos ejemplos también de cómo esta idea de que todos los adversarios en la esfera política son extranjerizados o barbarizados como invasores, extraños, ajenos, Y de última, intrusos. perdón, Iago, el Estado. El otro día hubo miles de españoles que pagaron 122 euros para escuchar al energúmeno. ¿Y qué es el energúmeno? Un tipo que viene a decir, el energúmeno es el presidente de Argentina, un tipo que viene a decir que el Estado es el partido de los pobres y que hay que eliminar el Estado. Y esos que juntaron 122 euros, en muchos casos van a necesitar por diferentes motivos el Estado. Porque tendrán que enviar al hijo a un colegio público, porque no van a tener tal vez dinero para costear su salud si no es a través de la salud pública. ¿Cómo puede ser que ocurra esto? Porque esto que dice Iago, ahí sí se ve un desplazamiento. Estaba el odio al inmigrante, pero la novedad es el odio al Estado como un lugar que dilapida su dinero en los pobres. Un odio desde los mismos pobres. Bueno, ahí vemos que sí hay un viraje importante, ¿no? O sea, esto ya no es una cuestión parecida a las etapas anteriores, donde podemos decir, bueno, el fenómeno de la discriminación, del racismo. No, hay un montón de personas convencidas de que el Estado es un instrumento inútil que hay que destruir. Y no es que son los millonarios que, bueno, leen libros de ciencia ficción y imaginan viajes interplanetarios donde van a salvar a la especie. Personas que viven, que no se representan cómo va a ser su vida sin que exista el Estado. A mí me pasa todos los días acá en España, que hay personas que me hablan muy bien de lo que está ocurriendo en Argentina y yo les pregunto si han tomado la medida de lo que va a significar que no se paguen las jubilaciones. ¿Es una pausa dramática o continúo de aquí? Yo creo que fue una pausa dramática, pero no sé provocada por qué. No. Bueno, hay dos significantes que ahora aterrizamos de nuevo en esto, pero que creo que sirven para explicar esto. En Argentina, el discurso en contra del Estado como una fábrica de otros sería el discurso contra los ñoquis. Los ñoquis, que son la pasta hecha con patata, pero que allí es una figura asociada a aquel que se aprovecha del Estado para un propósito propio, normalmente militante y político, ¿no? Entonces, exterminar a los ñoquis era el discurso, la proclama de Milei para presentar el desmantelamiento de las estructuras de Estado como una forma de liberar, no al pueblo, sino a la masa. Aquí en España sería la lucha en contra de lo que la extrema derecha llama la charocracia, que está el concepto de charo, ¿no? La idea de que el Estado sería como una suerte de leviatán formado por mujeres de clase media con gafas de pasta y votantes del PSOE que estarían, ¿no? Moviendo al Estado a ser eso, ¿no? Una máquina fábrica de pobres y fábrica de indigencia en todas sus formas. Claro, hay una cosa que podríamos decir que es bastante divertida y dramática a la vez. He conocido personalmente, creo yo, a muchos intelectuales europeos. He conocido a intelectuales franceses e italianos, y por supuesto españoles, de izquierda, de la tradición a la que pertenezco yo. Ellos también estaban en contra del Estado. Hasta hace poco. Hasta hace poco era el enemigo número uno del Estado. Hasta hace poco para Badiou, para Negri, para Rancière, el amigo Berardi, el profeta de Apocalipsis. El Estado es lo peor. Entonces, ese es el otro tema. ¿Qué hacemos? Ellos dicen, la democracia juega con las cartas marcadas. Hace rato que no es nuestra.
no tiene nada que ver, es un instrumento para dominarnos, para estafarnos. La democracia es una estafa. Y a la vez la ultraderecha la ataca. Entonces ahora tenemos esta situación. Toda una tradición intelectual contemporánea que atacó el Estado. Porque salvo la corriente socialdemócrata, que no fue precisamente seductora para los intelectuales, la corriente, digamos, que más glamour, si me permiten la expresión, tuvo para la vida intelectual contemporánea, tanto en España como en América Latina, fue antiestatista, ¿no? Salvo los peronistas, pero eso no. Fue siempre antiestatista. Y ahora resulta que, por supuesto, desde otro ángulo, se han constituido fuerzas políticas que también están en contra del Estado. Por ejemplo, venían las elecciones en Francia. Me acuerdo de Jacques Rancière diciendo, me tengo que ir de viaje. Le pregunté una vez en Buenos Aires a Badiou por Mélenchon. Me dijo, no, Mélenchon, no, vamos diciendo, pero no me vengas con personajes así. ¿Qué tenía Mélenchon? Que se presentaba a las elecciones. Bueno. No te voy a tirar la polémica de que el peronismo en realidad es la constitución del pueblo como comunidad organizada al margen del Estado, porque eso es muy, bueno, va. muy monto para ponernos hoy. Esa estaría muy buena, pero me parece que hay un núcleo acá que se discute poco, que es cómo el mundo intelectual contemporáneo, tal vez podríamos hacer una excepción con Villacañas, que siempre por su formación beberiana tuvo al Estado como muy presente, pero las corrientes, los amigos de traficantes, los amigos franceses, sea en el eje Badiou, en el eje Rancière, el eje Negri, el eje Berardi, y compartíamos, al menos desde un punto de vista polémico, yo he hablado con todos ellos. O sea que ha habido una convergencia que a mí me parece que no se ha analizado lo suficiente entre una vida intelectual de izquierda anti-Estado y ahora la emergencia de la ultraderecha anti-Estado, que es una emergencia de ultraderecha anti-Estado relativo porque la parte punitiva del Estado, la parte represiva, la van a proteger, por supuesto. Ahora tenemos, mira, un mismo problema. Hay un partido de gobierno en España en una coalición que defiende el Estado, que nunca le gustó a los intelectuales de izquierda por su sentido estatal, ¿no? Me refiero al PSOE. De golpe aparece como acompañado de la película Torrente 4, con 4 tipos que parece que salieron de la película, 3 tipos que salieron de la película Torrente. Pero a ver, ¿cómo puede pasar esto? Directamente de la película Torrente, el tipo dice, no, le estoy estirando 50 euros, que te cagas, no, pídele a tu hijo la pasta, no, te mando la rumana. Entonces, ¿esto qué es lo que ocurre? Le da la razón, de nuevo, y ahora te dejo, le da la razón a todos nuestros amigos intelectuales, te dicen, ¿ves? Son grupos ya definitivamente contaminados por las lógicas del poder y son como todos, no hay ninguna diferencia entre el PSOE y el PP. Es el argumento de la izquierda antiestatista desde hace años. No busques diferencias allí. Y ahora salieron estos muchachos que parecen salidos. ¿Cuántas hay de Torrente? Esta sería Torrente 5, creo, porque, da exactamente la razón, te dirían los negristas, y no, son iguales. No es la saga tampoco más larga de Segura, la de los padres y el tren y tal, está extendiéndose más. El siguiente libro, Jorge Alemán, abordará el concepto de charca. En este aún no lo he conseguido. En formato novela. Hay muy poca memética en este libro. Jorge me prometió hace 3 libros que hablaría de memes en algún libro y no he conseguido nada. Pero hoy sí voy a conseguir que siga el itinerario de preguntas, entonces le voy a aclarar. Vamos a hablar de racismo, vamos a hablar de trolls, vamos a hablar de zombies y de por qué decides
robarle el concepto a la teoría queer para hablar de tus cosas. Y vamos a hablar del pueblo como sinfonía de un sentimiento. Y vamos a hablar de las 4 cosas. Claro. Hoy es así, hoy es imposición vertical de la voluntad popular. Y luego ya vamos a preguntas, más que preguntas, tengo una discusión. Pero, vale, entonces, racismo, ¿vale? Esto es importante porque Jorge aquí avanza una cosa que normalmente la gente no se quiere meter, que es que el discurso racista en realidad no solamente se utiliza en contra de los menas y los inmigrantes, sino en contra de todos los dirigentes populares. He traído unos ejemplos. Y contra el prójimo también, ¿no? Porque la definición de Lacan más luminosa que escuché sobre el racismo es el odio al goce del otro. Si el goce del otro no está velado por algo simpático, fiesta, vestido, ornamentos, belleza, se puede empezar a volver detestable. Come mal, ronca mucho, no tiene una cara agradable. Bueno, es una forma de racismo. Es el proto-racismo ese. Eso está en el comienzo del racismo. Ejemplos. La bolivarialización de Podemos, del primer Podemos, la amenaza con que España se está venezuelanizando, la presentación del feminismo como un movimiento anglosajonizante, o en la fantasía ayusista, la presentación del indigenismo como un nuevo comunismo, dice ella, al servicio de la Comintern de la leyenda negra, ¿no? Todos son casos que cada vez nos van persiguiendo más, que en el caso de Argentina se construyen sobre un discurso que ya estaba ahí, ¿no? La idea del pueblo peronista como un aluvión zoológico, que ahora pues, se presenta con la idea del Plan Patria Grande, ¿no? Que es la idea de que Néstor y Cristina aprobaron el Plan Patria Grande, reformaron las políticas migratorias y que eso se está utilizando para acabar con la blanquitud de un pueblo argentino venido de los barcos, dicho por el Que conste que excompañero es gallego de presidente. Galicia, que esto no es esta Buenos Aires fue la argentinización que ciudad discurso con acá. más gallegos del mundo durante todo el siglo XX. Entonces, Sí, nosotros tenemos derecho a reclamarla como por propia. supuesto. Y en la primera invasión inglesa de Buenos Aires, un grupo de gallegos le robó una gaita a una división escocesa y empezó a tocar canciones gallegas. Hoy en día está exhibida en el Museo Militar de Buenos Aires y los escoceses no pueden llevar la insignia de la gaita original. Con lo cual, servicios prestados a la Fundación de la Nación Argentina, que hoy me cobro torturándote con la pregunta de ¿cómo va a evolucionar esta racialización o extranjerización del adversario más allá de los propios inmigrantes o trabajadores extranjeros? ¿Hasta dónde puede llegar esa presentación del otro como un peligro extranjero, un bárbaro? Ahí sería una cosa muy interesante que tú podrías verdaderamente explicar muy bien con tu trabajo sobre los memes. Y, por ejemplo, en el caso del energúmeno argentino, es lo menos argentino que hay. Odia el fútbol, odia a Maradona, no le gustan los asados, no le gusta comer. Me acuerdo que un día mi hijo me dijo, ¿ese señor qué tiene de argentino? Normalmente el racismo estaba construido con la idea de la xenofobia, el odio a lo extranjero. En Argentina gobierna un extranjero. Así que hay que hilar muy fino, porque esta vez el tipo dice que es admirador de Margaret Thatcher, la que nos destruyó. Una vez que había un papa argentino, por fin, tal vez los argentinos son buenos, no son tan malos, hay uno que es papa, qué sé yo, el tipo dijo que era la representación del maligno en la tierra. Y quiere decir que sí, podemos seguir hablando de racismo, pero hay que generar un desplazamiento interno en la conceptualización del mismo muy importante, porque el personaje que ya les digo, odia a Maradona, no le gusta el fútbol, no le gusta la familia. Le gustan los Stones. Es admirador del Cholo. Es admirador del Cholo. El Cholo tuvo una falla fundamental, ha pedido una entrevista al energúmeno, así que para mí murió el Cholo. Vale.
No, lo de los Stones es un pecado menor, ¿no? Tú no tienes en casa una taza que no sea de los Beatles. Sí, bueno, pero yo considero los Stones una gran banda. Lo que pasa es que para mí los Beatles son un milagro, no una banda. ¿Y hay algún margen para la intervención discursiva inversa? Es decir, el peronismo se construye sobre la idea de obrar en Operón, el otro como la antipatria, la liberación nacional como la liberación de la clase, siendo el otro el más cipayo que puede ser. Hay un margen para conjugar el clave nacional popular contra el otro. Ahí que eres un estudioso de las maneras en que las iconografías se tejen culturalmente. Evita era una chica del cabaret, de origen popular, bastarda, en el buen sentido, como Perón, que también era bastardo, es decir, la nobleza de la bastardía. Cristina es una abogada de la clase media, que además se viste según los ideales de la clase media. En el caso de Evita, hubo como una exageración bizarra, así que me desprecian que venga aquí el máximo modisto de Argentina, que era Paco Jamandreu en aquel entonces, y grandes vestidos, pero solo lo hizo desde el lugar del vacío, no desde el lugar de Cristina. Cristina es una señora de la clase media, como conocemos nosotros, ilustrada. Tuve el honor de hablar varias veces con ella. Ha leído muchos libros, en fin. No sería muy distinta a una presidenta de Europa si hubiera nacido en Europa. Pero te pongo un ejemplo, ¿vale? La DFI y la CIA, ¿no? Sí. Sabéis que Milei hizo una reconfiguración de todos los aparatos de inteligencia del Estado argentino y decidió que muy cipayamente que iba a crear la CIA, el Servicio de Inteligencia Argentino, con un águila blanca en uno de los organismos que no existe en las águilas blancas en Argentina. O sea, vio muchas pelis. Ayer, Milei y Bullrich gastaron una cantidad ingente de dinero en presentar el nuevo uniforme de el DFI, que es el FBI argentino nuevo, que también el logo vuelve a ser un águila calva. Hay un cipallismo muy esmerado. Hay un ejercicio por ellos mismos desnacionalizar, pero luego a la vez son ellos los que te dicen Grabois quiere marronizar Argentina y convertirlo en un ex país, comillas. Entonces, en esa tensión, ¿tú ves margen para operar o diluimos ya todo sujeto emancipatorio sin ningún componente nacional? Bueno, esa es la pregunta clave que atraviesa todo mi libro y las conversaciones, tarde o temprano, es si podemos hacer algo o no, si ese margen emancipatorio existe o si lo estamos alucinando. Ese es el gran tema. Personalmente, yo lo formulo del siguiente modo. Puede que todo esto no cambie y que vayamos a lo peor, pero no voy a decir jamás es imposible que cambie. Puedo decir, puede que no cambie, pero imposible que no cambie no lo voy a decir nunca, no puedo. Ahí soy marxista y siempre apostaré por la idea de que los explotados tengan una posibilidad. Pues hablando de posibilidades, vamos a hablar de epidemias zombies, que es otra parte del libro. Sí, hace tiempo hablo de la epidemia zombie, sí. Susan Stryker, que es una teórica y activista trans, gastó mucho tiempo en escribir My Words to Victor Frankenstein About the Village of Chamonix, que es un ensayo básicamente donde hace una interpretación queer de Frankenstein. Para mí una obra maestra, Frankenstein, ¿no? Y muchas obras de la teoría queer abordan el zombie como un otro que con su cuerpo pone en cuestión los estándares del patriarcado y exploran ahí en la categoría de lo monstruoso una forma de reivindicar lo trans, lo queer, aquello que no puede asimilar el sistema. Jorge decide apropiarse el término de lo zombie en una
forma completamente inversa, pero que a mí me gusta también. Y quería que la planteas aquí. Nos dice que el zombie, en la crisis actual del capitalismo, es aquel sujeto que se constituye como deshistorizado, sin legados ni herencias políticas y entregado a una lógica inédita, que sería la de no me importa destruirme a mí si logro destruir aquello que odio. ¿Quiénes son los zombies? Aparte de la charca. Bueno, primero debo recordar una escena, ¿no? Con un máximo dirigente de Podemos, en un momento ya crítico, me dijo a mí, estas peleas son relaciones de poder, y yo le dije, apelando a mi Freud, no, es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Él me dijo, no, Jorge, al lado de las relaciones de poder, el narcisismo, como diciendo, el narcisismo es una estupidez. Y yo le dije, no, porque en el narcisismo uno es capaz de destruirse a sí mismo con tal de destruir al otro. En las relaciones de poder todavía uno tal vez quiera preservar algo. Entonces, fue una conversación con uno de sus máximos dirigentes y aprovecho para decir que de Podemos no es suficiente solo enumerar todo el tiempo sus errores, que los hubo. Creo que ya es la hora de poderlo pensar también, ¿no? Y decidir si fue una experiencia únicamente fallida, un momento de confusión, o si hubo algo que verdaderamente valió la pena y que encontró en su momento un sentido muy importante para la vida política, ¿no? Me parece que llegó el momento ya de finalizar con solo el arrepentimiento o entusiasmarse mucho con las críticas a Podemos, que son fáciles ya. Pero bueno, yo me quedé en una escena distinta, ¿no? Frankenstein zombie. No había conectado nunca las dos cosas y tú eres muy joven, no sé si alguien aquí en la sala vio la versión de Frankenstein muda de Boris Karloff. La escena fundamental de esa película es Frankenstein acercándose a una laguna y cogiendo a una niña pequeña, rubia, en brazos, que se la lleva. Y no sabemos, por supuesto, no se ve lo que hace con ella. Ese es el terror de la película. Esa escena no he vuelto a ver en ninguna película de terror nada parecido. Boris Karloff era un genio. Y supongo que alguno acá en esta sala alguna vez habrá visto aquello. Transformar a Frankenstein en un asesino pederasta. Esto. De obra fílmica histórica a otra, yo te iba a traer, por ejemplo, el ejemplo de La pija y la kinky, que hoy es un podcast que escucha la gente joven, que hoy planteaba, a raíz de esto de los zombies, si es o no clasista entender que la masa neoliberal perdida en el consumo, las smash burgers, los spinners, los taquis picantes azules, no sé, estas experiencias que tú relacionas más con la pulsión de muerte que con la realización del deseo. Bueno, ¿Es clasista o no? Yo soy un excedido, si probar un poquito nada más. Pero. ¿Es clasista o no señalar en el otro esa zombicidad, ¿no? Impugnar la idea de que su libertad en realidad está haciéndolos más esclavos. A ver, yo obviamente la pregunta es capciosa porque yo pienso que la charca y el zombie están mal. Lo que te puedo decir es que sí es clasista no aprender nunca a lo largo de tu vida a no leer el dolor en el cuerpo ajeno. Y sobre eso del dolor del cuerpo ajeno, cambiamos a los trolls. Hay un capítulo que dedicas secretamente a Guillermo Moreno, pero que no lo dices, lo digo yo, en el que hablas de los trolls que pueblan con bastante efervescencia tu muro de Facebook. Probablemente mi única conexión con Facebook en 2025. No, es que
Es muy entretenido porque, por ejemplo, hay trolls. Yo escribo para un diario, ¿no? Argentino, página 12. Entonces ahí el troll se tiene que suscribir. Yo digo, ¿cómo puede ser que se haga suscripto para insultarme? No me deja de... Además que siempre me insulta de la misma manera. Se nota que ni se tomó el trabajo de decir, bueno, leo el artículo y de acuerdo con el artículo lo insulto. Y entonces el señor paga una suscripción, pues si no está suscripto, eso me lo explicó la directora, no... Yo un día le dije, pero ¿no se podría un poco frenar un poco esta pasión difamatoria que tienen los lectores? No, bueno, pero son suscriptores, me dijo ella. Pero es como el psicoanálisis, si no se paga no tiene sentido. Claro, claro. Estos pagan y yo no les puedo responder además, porque eso... Hay gente que cultiva con mucho cariño su odio en Internet. Lo convierte en arte, es una relación insana, pero que también te acompaña durante mucho tiempo. Yo no puedo compartir anécdotas de eso en este momento, pero lo que sí que puedo es citar pasajes, ¿no?, al respecto de los troles que me resultaron interesantes, ¿no? Dice... Perdóname, ya me hiciste pensar una cosa. El troll que te intranquiliza no es el enemigo. No, son siempre compañeros. Son los compañeros que te insultan. Ahí es donde estás en un terreno movedizo. Porque cuando te insulta un enemigo fascista, bueno, ¿cómo no te va a insultar? Estamos en dos lados distintos. Ahora, el asunto es que hay un suscriptor de tu propio diario de izquierda que te insulta mal, con maldad de verdad. Y esto es interesante porque, por poner en contexto al resto, yo me dedico mucho a investigar digamos, el lado industrial de las infraestructuras de odio, es decir, cuando los trolls se fabrican desde un partido en contra de otro, y Jorge, desde su experiencia personal en Facebook, va a una microfísica del troll como sujeto individual, ¿no? Y piensa la acción del troll, por lo tanto, el troll cercano, la gente que le tiene en Facebook solamente para cagarle a palos. Y en vez de hacerlo de la forma centennial, que sería vomitar un montón de lamentos y quejarse, le da un poco de orden que a mí me parece que tenemos que rescatar. Y dice, el insulto no se dirige a la palabra del otro, sino a su ser. Esto que hacía referencia de que no han leído normalmente el artículo. Y se pregunta, ¿no intervienen esos ejercicios retóricos del rencor en las construcciones ideológicas de quienes lo ejercen? Esta presencia del insulto a otro en el pretexto de expresar una diferencia puede ser una emergencia de la vida fascista en el corazón de la vida cotidiana. Lo conecta también en otro pasaje al sentido de la impotencia, ¿no? Dice, la impotencia política en un contexto bruto de la cancelación del futuro, perdón, esto sería mío, no hay comillas, me he liado. Dice, a medida que los grandes antagonismos históricos han sido desplazados, ha emergido una violencia transversal que ya no se orienta hacia la transformación del orden social, sino que se instala como un síntoma de impotencia. Y a mí me recordaba que realmente cuando más te han atizado a ti en Facebook y en general más insultos se han repartido a diestro y siniestro desde cuentas anónimas llamadas Lola 15M 2015 Yo creo que el récord está en un artículo de página 12 sobre la guerra rusa-ucraniana. Ese fue el récord, me parece. Pero el momento... Lo recuerdo porque lo escribimos en compañía. Estaba intentando no evocarle traumas a Jorge. Pero bueno, el momento en el que más explota esta violencia troll es cuando más incertidumbre e impotencia hay por parte de los proyectos políticos. Pero tú, a eso que ya se ha discutido, añades el elemento de si no nos estará corroyendo eso. ¿Cuáles son los efectos de esa? Si puede estar fascistizando la cotidianidad y si puede estar dejando una huella sobre el proyecto político. Hay que tener mucho coraje. Hay que soportar, definitivamente, porque ya con Rusia nos pasó. Había un montón de golpes de amigos que veían en Rusia y en Putin al hermano de Lenin, y de nuevo la revolución bolchevique cristalizada. Nos pasó con China también, independientemente de que sea muy interesante la alianza geopolítica con China. China no es la revolución maoísta. Y ahora nos pasó el otro día
hicimos una entrevista con el presidente del Colegio de Sociólogos de Tel Aviv. El tipo venía perfecto. Todo lo que decía de Gaza, fue gracias a Elina, todo lo que decía de Gaza era muy coherente, todo lo que decía de Netanyahu era súper coherente, era bien fundamentado todo, era un hombre de izquierda que vivía en Tel Aviv. Historiador, o sea, tenía un fundamento clarísimo, pero a lo último, porque el discurso es así, la palabra te va llevando de una palabra a la otra, dijo que era sionista, que seguía siendo sionista. Un sionismo muy personal, no era sionista de Netanyahu, ni tampoco de las operaciones que está realizando Israel con respecto a lo que había sido muy explícito. Pero nosotros nos quedamos perplejos, dijimos, ¿ahora qué hacemos? Ahora lo publicamos y al otro día tenemos... Por suerte no estábamos en streaming, era un falso directo. Al otro día tenemos una masacre. O sea que sobre esta pregunta de Iago me parece importantísima, ¿no? Creo que entramos en una época donde uno tiene que estar dispuesto a recibir, ponerse una piel de elefante y recibir todo tipo de insultos si verdaderamente siente que está dispuesto a sostener, porque se acabó la época de... A no ser que venga el mal y el bien, que algunos sugieren ya reintroducir eso, no hay cuestiones que se puedan situar en planos, dentro de un mismo plano hay miles de posiciones y todo eso. Porque o sea, en cierta medida el troll lo que hace es actuar como un vigilante que busca disciplinar, ¿no? Y acabar con la disidencia. Entonces, entiendo que vas por ahí. Claro, no sé si lo sabe, pero efectivamente. Y sobre todo quiere dejar de pensar. Pues sobre dejar de pensar, estoy intentando hilar por encima de mis posibilidades. No, pero has venido increíble, ¿eh? Muy bien. Olé. La silla de ruedas te hace... Hago que todo vaya sobre ruedas. No, pero has venido hilando, la verdad que tienes una capacidad... Me lo he currado porque no tenía otra cosa que hacer esta nueva. Si quieres, Iago, hacemos alguna más y pasamos. Iba a hacer la última y abrimos ya las preguntas. Hay pasajes interesantes sobre la cobardía que conectan mucho sobre el actual estado de las cosas en países que nos rodean. Yo os lo dejo ahí, que lo miréis. Hay pasajes muy interesantes sobre la inteligencia artificial, que en los que Jorge plantea la IA como un gran punto de inflexión, ¿no? entre la relación entre el ser humano y la tecnología. Quedará para otra ocasión hablar de la IA, los chatmaradas y del futuro de ChatGPT, pero yo quería acabar con una última pregunta, que es que... Claro, en el pensar a la ultraderecha, Jorge también va deslizando reflexiones muy útiles para pensar el futuro del populismo de izquierdas o lo que quede después de este permanente cierre de ciclo. Y nos dice, por introducir en la discusión algo que no sea simplemente una crónica de cosas que nos dan miedo o nos exasperan, dice, el pueblo es un ser que nunca está producido, no es lo que está producido frente a nosotros de modo permanente. Es aquello que irrumpe con su militancia, su música o su poesía para despertar el dormir inerte de las masas. Aquí, con lo de música, me hacías pensar en las nuevas canciones de Kichilov y en la idea del peronismo como sinfonía del sentimiento, pero concluyes de una forma que me gusta. Dices, el pueblo es la renovación inclaudicable de la pregunta sobre la vida que queremos, es el cifrado de múltiples variaciones históricas de esa pregunta. Por eso nunca se puede producir un pueblo y sí la masa. Plantearte qué camino o qué anotaciones podrías contribuir en esta dirección, quizás a una izquierda que intenta producir el pueblo artificialmente a través de... Bueno, iba a lanzar un beat, no lo voy a lanzar, me lo voy a guardar. Esto tiene muchas cuestiones, pero esto último que acabas de decir, la masa, hay una serie de dispositivos que la producen, ¿no?
hay una introducción a la vida fascista, como diría Foucault en el libro de Deleuze y Guattari. El pueblo no produce nada, el pueblo no está. Si surge, surge de modo contingente. No hay una forma, no hay un dispositivo que produzca pueblo. El pueblo no es resultado de ninguna producción. Y esto es lo sorprendente, que cada tanto aparece. El pueblo no es la gente, ni es la opinión pública, ni es la masa. Todos elementos que pueden ser intervenidos por distintos dispositivos. ¿Apareció el pueblo en el 15M? Sí. ¿Apareció en algunos lugares de Latinoamérica? También. Y aparece siempre de un modo instituyente, no institucional. El pueblo no es una institución, es un acto instituyente. Si va a seguir apareciendo o no, es una duda que tengo. Es decir, si lo escuchamos al amigo Berardi, no va a volver a aparecer nunca más. ¿Hay pueblo? ¿Va a haber pueblo alguna vez de nuevo, Diego? Si se sabe tocar la partitura, sí. Pero lo que en todo caso es interesante del libro para que la gente quiera pillar el nuevo es que el Jorge Alemán de 2020-2018 hubiese dicho esto mismo, pero en contra de la izquierda. Hubiese dicho, el pueblo es una cosa que se instituye políticamente y no una cosa, o no un sujeto que Sí. espera ser desvelado como un conejo que se saca de la chistera. Ese ha sido el Jorge de 2017 que yo conocí. Sí. Y ahora ya estamos hablando de el pueblo frente a la masa, con la voluntad Sí. de crear el pueblo. No sabemos desde qué lugar. Yo es lo que quería que hoy a lo mejor nos avanzases. ¿Desde qué lugar y quién? No, una cosa En es el Argentina pueblo- sí que sé quién lo quiere construir, pero Es el pueblo en la época del nihilismo, el pueblo que estamos interrogándonos, ¿no? Y eso ya es más difícil, es mucho más difícil, sí. Es decir, vemos lo popular en manifestaciones artísticas, culturales, pero no estamos asegurados. Por ejemplo, ayer una joven feminista con la que estábamos hablando dijo, ¿por qué me voy a sentir yo más hermana de una mujer que de un hombre de la clase trabajadora explotada? Y ella trataba de mostrar que un problema que había era la falta de articulación entre las luchas feministas y las luchas sociales. Ese sería un fenómeno ligado al pueblo, una articulación, un lugar donde pudieran conjugarse de manera articulada luchas del feminismo, del LGTBI, con la lucha también de los subalternos explotados, ¿no? Pero no hay ninguna regla para eso, no hay ningún partido que lo logre vehiculizar y depende de contingencias que se nos escapan. Si es que todavía en esta historia que estamos transitando caben las contingencias. si no la hay, yo la verdad me jodes el futuro. ¿Eh? Pero vamos a pasar a las preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta, una intervención, algo que comentar. Ahí al fondo tenemos la primera. Y de paso le quiero agradecer a Nacho Salcedo, que siempre nos ayuda cuando presentamos aquí. Gracias, Nacho. Tenemos ahí la primera. Una segunda por aquí. Gracias. Hola. Yo te sigo bastante, Jorge, y es la primera vez que te escucho hablar sobre pueblo masa. Y creo que esa es la única solución que existe hoy en día para una reacción, porque el mundo, no solamente Argentina, el mundo está hipnotizado, completamente hipnotizado. Esta no es una charla de amigos en un café que te dicen algo y te quedas, puteas, te vas, caminas y te la comes en tu casa y la resolves como sea. Pero si una persona como vos me está diciendo esto, es donde yo tengo que prenderme para desde ahí deducir qué es lo que nos espera como humanidad, porque estamos hechos mierda. La humanidad está hecha mierda. Y ese es el punto más crítico de este momento actual, me parece. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta.
o juntamos algunas. O Jorge, si querés responder. No, coincido. Es decir, lo que ha dicho acá el amigo es el efecto de lo que estamos enunciando aquí, es lo que hizo que algunos pensadores creyeran que en el retorno de la religión pudiera haber alguna posibilidad, pero es una pregunta abierta. También hay que tener siempre, por un ejercicio de humildad, la idea de que de un momento a otro aparece el pueblo. Y todo lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Y aparece la historia. Me interesaría plantear algunas cosas fragmentarias. Me gustó mucho que usted traiga a la política el concepto de pulsión de muerte, ¿no? Freudiano, que como ya sabemos todos, constituye a los sujetos humanos, pero traerlo a la política hablando de la extrema derecha me parece muy acertado. No estoy de acuerdo, porque yo también los he conocido, con la crítica que usted hace a los radicales franceses y a los italianos de antiestatistas. Bueno, como buenos marxistas que eran, ¿no? Negri, Rancière, Balibar y otros, yo creo que hacían una crítica del Estado intentando de alguna manera cerrar algo sobre lo que Marx no llega a teorizar de una manera concreta. 3. Pienso, y esto no está resuelto y nadie lo plantea, la extrema derecha mundial, que no tiene nada que ver con los fascismos históricos, ¿no? Creo que son anticapitalistas. Este es un elemento central. ¿Por qué? Incluso el propio Trump, cuando torpedea con los golpes de Estado diarios contra la economía mundial, es también anticapitalista. Pero al mismo tiempo hay dos acumulaciones originarias fortísimas, la robótica y la investigación espacial, que siguen su camino. Esto no lo detiene ni Trump, ni las políticas de Milei, ni ningún otro eje económico, y de esto no se habla. O sea, para mí hay una contradicción. Toda esta ola reaccionaria es anticapitalista, pero al mismo tiempo el capital avanza de una manera, porque están en estas dos nuevas acumulaciones que van a hacer que la especie humana, en el momento que por la calle haya humanoides y humanos y no se puedan distinguir, esto hay que pensarlo desde la izquierda ya. Último, cuando usted dice, como me aferro a Marx y pienso que los explotados en algún momento, he visto hace 3 días una película, que la van a quitar porque la ponen en la sala más pequeña, en un único pase, Baltimore. Baltimore cuenta la historia de un comando del IRA en el año 74 para intercambiar prisioneros, roban en una gran mansión aristócrata irlandesa un montón de cuadros, un Goya, un Rubens, un Vermeer. Creo que el concepto está muy bien planteado el tema porque va a la raíz de qué podemos esperar y es el militante. No estoy defendiendo la lucha armada, estoy hablando que a partir del ejemplo que plantea la película, esta irlandesa, Baltimore, el elemento de la militancia, de entender la entrega por que el pueblo definitivamente aparezca, que está
absolutamente denostada, creo que ese es un elemento sobre el que cabría reflexionar. No sé cómo lo ves. Muchas gracias. En primer lugar, rápidamente, ¿no? En primer lugar, le agradezco la referencia. La pulsión de muerte es muy interesante en Freud, porque así como Hobbes pensó el Leviatán contra la naturaleza destructiva de los seres humanos, o Kant pensó en la razón pura para ponerle un límite también a los apetitos particulares, en el caso de Freud la pulsión de muerte no son la naturaleza humana, ni una cuestión salvaje, ni un interés particular, sino algo muy sofisticado que está en la propia configuración del aparato psíquico. Eso le da a Freud una lectura de lo que él denomina el malestar en la cultura muy distinta y, a mi juicio, a tener en cuenta en la política. Usted tiene razón en este punto en la crítica que me ha hecho con respecto a los pensadores, que yo abusé un poco. Es verdad que no están. Están más bien contra la representación, más que contra el Estado. Ahí sí son fieles a una tradición de Marx, pero son muy indiferentes a los procesos de representación, es decir, incrédulos. A un latinoamericano le cuesta un poco ser incrédulo con los procesos de representación porque es a lo que se puede agarrar. Así que preferentemente preferimos que ganen los partidos de izquierda o los partidos progresistas o los que denominamos allá nacionales y populares, ¿no? Parece ser que para los europeos, hasta ahora, hasta hace muy poco, era indiferente que gobernara la izquierda a que gobernara la derecha, me refiero a los intelectuales. No creo que esto siga siendo de la misma manera por mucho tiempo más. Sobre la pregunta de si es posible que algo cambie o si queda esperanza o si todavía hay lugar para la contingencia, yo quiero creer que si sabemos hacer un poco el duelo de la revolución, como solemos decir abreviadamente, o el otro día hablaba con una amiga que no le da al psicoanálisis, ¿no? Y con esto de las metas, de la igualdad o de la izquierda, apelan a un imposible. Entonces ella me decía así, ¿no? En un WhatsApp, y es que si las metas de la izquierda son tan imposibles, pues es que igual hay que buscar otras. ¿O qué pasa? Que es que mientras estamos llegando hacemos cosas que merecen la pena. Y yo me daba como a contestar rápido y dije, no, vamos a quedar una caña un día. Porque era bueno. En realidad la solución de sacarla por otra, en fin, lo que quiero decir con esto es que si se trata de cambiar, de una rectificación subjetiva también en esa posición política en cuanto a aquello que queremos lograr, y eso pasa por hacer ese duelo de la revolución, también la pregunta tiene que quedar tocada. Y ahí coincido con el compañero en que efectivamente Jorge Alemán hablaba de la religión. Hay un elemento que no va a pasar por donde pasaba antes. No está la razón. No. Hay algo, y lo decía también Bifo, ¿no? Respecto a su propia posición. Yo creía que lo íbamos a cambiar. ¿Qué ha pasado? Fui idiota por creer que... Y no. Y Jorge Alemán le devolvía también la... No. Hay algo de eso que hay que rescatar, pero también hay algo que hay que revisar. Entonces, la pregunta tiene que quedar tocada. Bueno, gracias. Yo pienso que sí es verdad que tal vez todo el aparato conceptual que hemos hasta ahora tenido como tierra firme ya no es tierra firme. Y creo que mi librito, Ultraderechas, lo muestra, que he tratado de mostrar caminos un poco más sinuosos y menos, aunque es breve y es claro, creo que trato de no referirme de una manera tan clásica, vamos a decir, y tan ortodoxa a las teorías ya constituidas, precisamente porque en este momento me parece que estamos todavía en el tránsito hacia otra cosa. Bueno, si nadie más quiere preguntar, simplemente agradecer al Círculo de Bellas Artes, a Nacho Salcedo, a Iago que ha venido hasta aquí. Y bueno, a partir de aquí quedan todos invitados a Casa Victoria, donde después iremos a tomar algún refrigerio, los que queráis venir. La conversación se va a poder ver en el canal de Casa Victoria, en el canal de YouTube, para todos los que queráis.
Jorge va a firmar su libro, a mí me podéis firmar la escayola Ah, eso sí se hacía mucho en mi época. y hacemos un bucle. Gracias a todos nuevamente. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.